bienvenidos todos a esta conferencia organizada por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura. El día de hoy nos acompaña el profesor Guillermo Dulanto, quien es profesor de la maestría en Matrimonio y Familia, y también quien es profesor del programa de Economía en la Universidad de Piura. Bien, el día de hoy entonces vamos a conversar sobre los nuevos hábitos financieros que necesitamos adquirir y poner en práctica justamente como consecuencia de la crisis económica que estamos experimentando generada por la pandemia del COVID. Y la conferencia de hoy se titula Reactivación económica desde la familia, saber gastar e invertir. Bien, entonces ahora ya le doy la bienvenida al profesor Guillermo. Él es doctor y máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra en España. También es máster en Administración por la Universidad de SAN y economista por la Universidad Nacional de Piura. Entre sus publicaciones tenemos la coautoría de algunos libros como La Ciencia Económica y el Perú Actual, su crecimiento económico, Región Piura, Aportes para el Gobierno Regional 2007-2010 y Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible. El profesor Dulanto enseña en pregrado el curso de Economía Contemporánea y en posgrado el curso de Economía Aplicada en el PAD. Y por supuesto en la maestría en Matrimonio y Familia dicta la asignatura La Familia en cuanto agente económico. Gracias, Gloria, por la presentación. Muy complacido de estar aquí por invitación expresa del Máster de Matrimonio y Familia y Ciencia de la Familia. Y vamos a conversar algo, en realidad más que nuevos hábitos, son los hábitos de siempre que debemos tener desde la familia, ¿no? Para que la actividad económica se realice de la mejor manera posible. Voy a compartir una presentación con ustedes. Perfecto. Muy bien. Vamos a conversar entonces, yo voy a exponer unos 30 a 40 minutos quizás, y luego entramos un diálogo para conversar sobre este tema tan importante como es la reactivación económica actual en un tiempo muy difícil para todos, como es la pandemia que ha azotado a toda la humanidad. No es un caso particular de Piura, de Perú, es un caso a nivel mundial que ha ocurrido y que nos ha puesto frente a una situación en la que hemos tenido que comenzar a pensar cómo hacer las cosas mejor o cómo retomar las cosas que teníamos antes, ¿no es cierto? Mi presentación va a ir primero a unos aspectos conceptuales de la importancia de la familia dentro del contexto económico. Luego veremos algunos datos en concreto de la situación actual para terminar con algunos consejos muy elementales que ustedes los conocen mejor que yo incluso, pero para recordarlos un poco, ¿no? Vamos entonces a comenzar con lo que decía la publicidad de la presentación, ¿no? Las finanzas familiares han sufrido un desequilibrio, perdón. Las familias familiares han sufrido un desequilibrio en los últimos meses debido a la pandemia. Esto llegó de forma inesperada y tuvimos que cambiar nuestros hábitos de gasto y consumo. Pero a pesar de la situación actual, la pregunta es cómo mantengo la visión esperanzadora de lograr mis objetivos financieros, qué hábitos se pueden aprender desde la familia para tomar decisiones económicas responsables todo el tiempo y en el día a día. Y la gran pregunta es, ¿gasto, ahorro o invierto? Entonces veamos algunos aspectos conceptuales, a los cuales le dedicaremos algunos minutos. La actividad económica se refiere a las actividades que realizan las personas para satisfacer sus necesidades a través de la provisión de bienes y servicios. Es decir, toda actividad en la cual están involucradas relaciones económicas, que son las que se mencionan ahí, entre las personas para satisfacer sus bienes y servicios, sus necesidades a través de la provisión de bienes y servicios, es una actividad económica. No todas las actividades que realiza el ser humano son económicas. Hay actividades amicales, por ejemplo, actividades amorosas, existen actividades legales, actividades políticas, que escapan un poco al ámbito de la actividad económica. La actividad económica es muy importante, es la primera actividad que realiza el ser humano,
porque es con lo que sustenta sus necesidades primarias, ¿no? Es lo que desde los albores de la historia de la humanidad, las primeras actividades que realizó el ser humano fueron económicas en el sentido de proveerse de algún bien o un servicio para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, para que la actividad económica se realice de manera eficaz, eficiente, se requieren de personas que tengan ciertas capacidades y competencias acorde con las labores que realizan. Es decir, toda actividad económica que realizamos tiene diferentes matices, diferentes cualidades necesarias para poder ser realizadas. Siempre ponemos el ejemplo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que es un brillante literato, pero como matemático no podría hacer ninguna actividad, ¿no es cierto? El hecho de que no sea matemático, de que no pueda ser profesor de matemáticas, por ejemplo, no invalida que sea una persona con cualidades para otras actividades económicas. La prueba es que es premio Nobel de literatura incluso. Entonces, esto nos da un indicio de que las características y cualidades que deben tener las personas para realizar ciertas actividades económicas difieren entre unas y otras, ¿no? Una persona que tiene competencias y capacidades para realizar una actividad, por ejemplo, de arquitectura, puede que no tenga las competencias y capacidades para ser médico, pero esto no dice que uno sea mejor que el otro. Ambos son buenos en lo que son, siempre y cuando tengan estas capacidades y estas competencias, que en estos casos son particulares. Pero existen otras competencias y otras capacidades que necesitan todas las personas, sea de la actividad que sea de la actividad política, la actividad legal, la actividad económica, y dentro de la actividad económica, sea cual sea el sector en el que trabajen, necesitan ese tipo de cualidades y capacidades. ¿Cuáles son ellas a las que me refiero? Estas características indispensables se refieren a la capacidad que tiene el ser humano para poder ser social. No podemos nosotros tener una actividad económica eficaz, eficiente, si la persona no se relaciona con otros, no aprende a relacionarse con otros. El punto uno que requiere la actividad económica eficaz es una interrelación entre las personas, porque somos social por esencia. No puede una persona decir, yo solito voy a hacer mis cosas, yo solito me voy a proveer de mis bienes y servicios, no me interesa a mí para nada el resto de personas. O en el extremo, podría relacionarse, pero a la hora que tiene sus beneficios dice, no, yo soy el único aquí que tiene que ganar, no me interesa el resto, mientras yo tenga, el resto se puede morir de hambre. Ese estoy poniendo un extremo, obviamente, un estereotipo, ¿no es cierto? Pero lo hago para graficar que no podemos ser individualistas en la actividad económica. Somos eminentemente sociales. Y esta cualidad, digamos, esta esencia, perdón, que tiene el ser humano de ser social, requiere algunas capacidades y algunas cualidades para poder ser eficiente. Entonces, recapitulo un poco, ¿no? La actividad económica se realiza, es la primera actividad que realiza el ser humano, y para eso requiere algunas cualidades y capacidades específicas para hacer tal o cual labor, digamos. Pero más allá de eso, inicialmente se requiere que el ser humano sea un ser social, por esencia. Y una vez que entramos en sociedad, hay dos características que tiene que manifestar el ser humano, que debe tener incorporado el ser humano, para que esta actividad económica eminentemente social se realice. De lo contrario, ya les he mencionado, seríamos personas individuales en las que cada uno va a lo suyo, cada uno hace lo que quiere y no me interesa a mí para nada el resto. Esto no funciona así, esto no es así. Sociedades que han funcionado de esa manera al final terminan colapsando porque aparece el egoísmo propio de las personas que no tienen un entorno social, y luego aparece algo peor, que es lo que daña la economía, es la codicia.
La codicia es muy individual, es muy individualista, es quiero para mí todo, y eso daña la actividad económica, daña la economía en general, ¿no es cierto? Los grandes problemas mundiales que tenemos actualmente están fundamentalmente basados por un exceso de codicia de muchos de los agentes económicos. No es motivo de la charla de ahora tocar ese tema, pero se entenderá que hay mucha diferencia en el mundo, hay demasiada desigualdad en el mundo, y eso nos interpela moralmente a nosotros, como seres sociales, como seres que estamos vinculados a un entorno. Estas dos cualidades que necesitan las personas para poder actuar socialmente de manera eficiente son la confianza y la educación. No hay actividad económica si no existe confianza, hasta en lo mínimo. Yo, por ejemplo, realizo una transacción por Internet, ahora que está muy de moda, que está expandiéndose este tipo de comercio por Internet. Compro por Internet, pongo el número de mi tarjeta en la página web que me ha indicado, pongo mi código que está detrás de la tarjeta de crédito, y lo hago porque tengo confianza en esa empresa que me está vendiendo el producto. Tengo confianza, una vez que yo le ponga el número de mi tarjeta, van a cargar el monto que realmente dice ahí, y posteriormente me van a entregar el producto. Si yo no tuviera confianza, si fuera una persona desconfiada, evidentemente no voy a poner el número de mi tarjeta, menos el código. Pero lo hago porque tengo confianza, porque confío en la otra persona. Y esa confianza no aparece de la nada. Esa confianza está formada, se ha desarrollado en el seno de una familia fundamentalmente, sobre todo en nuestros primeros años de vida, ¿no es cierto? Esto es clave para la actividad económica, porque algunas personas podrían decirme, pero ¿qué tiene que ver este tema con la economía? Tiene que ver mucho con la economía, es lo más importante en la economía. Sin confianza no existe actividad económica. Yo cuando transo con cualquier persona, personalmente, lo primero que me fijo es si esa persona es confiable. Entonces, esto es una tarea fundamentalmente de la familia, en la familia donde se forma la confianza. Y el tema de educación es obvio también, ¿no? Hay una educación especializada para realizar la labor que vamos a realizar, pero también hay una educación que se requiere en este contexto social para realizar la actividad económica, en la que tiene que ver mucho con los modales y los valores de la persona. Estos son claves a la hora de hacer negocios, a la hora de entablar una relación económica. Y este tema de la educación, la cultura y los valores también se forman en la familia. Eso es algo innegable, no se puede discutir, la evidencia empírica incluso, yo soy economista, nos gustan mucho los números, ¿no? La evidencia empírica también nos demuestra que en casos en los que las familias han tenido una participación importante en la formación de los agentes económicos, funciona mucho mejor. Cuando esto se deteriora, comienzan a haber problemas graves en economías, que aunque aparentemente tienen buenos indicadores económicos, ¿no? Gran Producto Bruto Interno, por ejemplo, al interior están siendo corroídas por esta falta de confianza entre sus agentes y por esta falta de educación, de cultura, de valores, ¿no? Es en el ámbito familiar, entonces, donde se facilita este autoconocimiento en las personas, esta aceptación de uno mismo. Es en la familia donde nos aceptan tal como somos. El primer lugar y el único lugar al inicio de nuestra vida donde nos aceptan tal como somos es en la familia. Y eso nos da confianza en uno mismo, nos genera una relación social mucho mejor que si no hubiéramos tenido este seno, digamos, en el cual nos estamos formando. Y algo importante, que es algo polémico incluso, que lo voy a tocar muy breve, algún día en otra conferencia podríamos tocarlo con mayor énfasis, es el tema del concepto de propiedad que se forma dentro de la familia. En la ciencia económica nosotros analizamos mucho el concepto de propiedad. De hecho, si ustedes tienen conocimiento, en algún momento han leído de la teoría de Hernando de Soto, que habla de que los derechos de propiedad son fundamentales para que la actividad económica se desarrolle. Nadie en su sano juicio va a poner un hotel sobre un terreno que no le pertenece, o que le dicen, mira, te doy ese terreno, pero bueno,
es tuyo por ahora, pero si mañana lo necesitamos, te lo quitamos. En fin, nadie va a construir un hotel sobre ese terreno. Tiene que haber un derecho de propiedad. Y la persona tiene que tener un papel que le diga eso. Pero este concepto de propiedad es un concepto de propiedad muy limitado. Hay un concepto de propiedad más amplio que se forma en la familia, en la que lo propio es de todos nosotros. El padre de familia no dice mi auto, dice nuestro auto. Cuando el hijo le pide el auto prestado, se lo presta y es nuestro auto. Este concepto de propiedad es un concepto de propiedad social. No estoy hablando para nada de socialismo ni de comunismo, estoy hablando de un concepto de propiedad en el que las personas tienen las cosas, pero son conscientes de que son usuarios de toda esta propiedad. Es un tema, como les dije, bastante amplio para desarrollar, pero yo creo que como preámbulo para esta conferencia está muy bien el tema de incidir en que en la familia se forman estas cualidades, estos valores y estos conceptos de lo que son realmente los temas, ¿no? El concepto de propiedad individual, individualista, que es mío, inalienable, que a mí nadie me puede tocar mis cosas, es un tema que muchas veces puede llevarnos a un extremo en el que muchas personas tengan mucho y pocas personas tengan muy poco. Como les he dicho, en una sociedad, somos inmediatamente sociales, reitero, no podemos permitir este tipo de desigualdades tan profundas. Yo no digo que todos seamos iguales, no voy a un igualitarismo, ¿no? Hay diferencias, las personas tienen que tener remuneraciones de acuerdo a su capacidad y a su producción, y de hecho hay personas que van a tener más que otras, pero lo que no podemos aceptar es una diferencia abismal entre miembros de la sociedad en la que estamos. Muy bien, quería hacer esta introducción para que conozcan un poco el pensamiento que aborda sobre todo este Instituto de Ciencia y Familia y para que se ubique un poco en el contexto de lo que voy a conversar, ¿no? Esta ausencia, digamos, más que de familia, de participación, digamos, de la familia en la formación de las personas, nos puede llevar a una pérdida de capital social, a una, como consecuencia de eso, bajo nivel educativo, delincuencia, baja productividad, incluso si hablamos en términos estrictamente económicos. Luego nos traslada eso a un alto costo social para el Estado, que el Estado en esta parte no debería ser el ente principal. O sea, es decir, hay un alto costo para el Estado porque luego tiene que estar solucionando los problemas, pero el que tiene que formar a las personas, reitero, es la familia, no es el Estado. En la sociedad de bienestar europea, por ejemplo, en muchos estados se le ha trasladado la responsabilidad de la formación de las personas al Estado. Y las familias se han desentendido del tema. Y han dicho, que estos buenos colegios que tenemos formen a las personas. Y vemos las consecuencias en la actualidad. Hay una desintegración social muy grande, muy fuerte en estas sociedades que por más que sean desarrolladas en temas económicos, tienen una gran desintegración social. Ni hablar de sociedades en las que ni siquiera va bien económicamente y también tienen desintegración de la sociedad, ¿no? Muy bien, veamos una segunda parte de esta presentación con algunos datos. Vamos a ubicarnos en el contexto de la economía, de la actual situación con esta pandemia. La economía mundial no era una maravilla antes de la pandemia, la economía peruana no era una maravilla antes de la pandemia, pero estábamos en un buen camino para mejorar nuestros graves problemas. De hecho, el año 2019 fue un buen año, tanto a nivel mundial como para el Perú. Sin embargo, vean estos dos gráficos, la percepción durante la crisis sanitaria ha sido impresionante. Las caídas que vamos a ver de aquí son impresionantes realmente. No ocurría esto en el mundo desde la Gran Depresión de los años 30. Luego ha habido crisis, la crisis asiática, por ejemplo, en la década de los 90, a fines de los 90, una crisis financiera que hubo a fines de los 2000, del 2008 más o menos, pero nada comparable con lo que hay actualmente, ¿no? Hay una gran aversión al riesgo que ha aumentado, está disminuyendo. Observen que estamos recuperándonos. La humanidad, el ser humano en general, se está recuperando rápidamente. Yo creo que si encontramos una vacuna para este virus, la economía se va a recuperar.
próximo año se va a recuperar de manera más rápida de lo que pensamos. Pero por ahora hay una disminución más bien de la caída, ¿no es cierto? Lo que está a la derecha es el índice bursátil, Standard & Poor's, que nos muestra que hubo una caída muy fuerte en marzo y abril y que luego se está recuperando de manera bastante rápida, como reitero, ¿no? Algo nos estamos reponiendo, entonces, el precio de los metales está subiendo nuevamente, estamos regresando a los niveles de antes de la pandemia. Los flujos de capitales hacia los países emergentes, Perú es uno de los países emergentes, también se está recuperando después de una caída muy fuerte en marzo y abril, que fue la época más complicada cuando hubo el virus. Se están recuperando también. El Producto Bruto Interno, en el caso nuestro, ya en el caso de Perú específicamente, vean las líneas rojas, como nos muestra una caída muy fuerte en los meses de marzo, abril, mayo y junio. Pero, ¿qué característica pueden observar en el gráfico de la izquierda de las barras rojas? Observen que la caída en los meses de mayo y junio es cada vez menor. Eso se traduce en el gráfico de la derecha, ¿no es cierto? Donde se ve la variación interanual del Producto Bruto Interno y se observa que en las fases 1, 2 y 3 la actividad económica comienza a recuperarse. La actividad económica en el Perú se está recuperando lentamente, pero con una diferenciación entre sectores. Por ahora, el más afectado, el que todavía no se recupera muy bien, es el sector, sobre todo, de turismo. El sector vinculado a todo lo que es turismo, ¿no? Servicios hoteleros, restaurantes, porque evidentemente la movilidad todavía no está restablecida plenamente, tanto a nivel nacional, y la movilidad internacional no está restablecida en absoluto todavía. Entonces, esto está provocando una crisis muy severa en este sector de servicios. Luego hay sectores que se están recuperando, hay sectores que nunca han caído, digamos, de manera significativa, como el sector agroindustrial, que inicialmente se pensaba que iba a caer porque uno, haciendo un análisis previo a la crisis, decía, bueno, si la demanda mundial cae, va a caer la demanda de los productos agroindustriales, también nuestros. Sin embargo, no sucedió. Al parecer, los productos alimentarios básicos para la gente han continuado con una demanda constante, lo cual lo cual nos dice lo siguiente, que los productos alimentarios son los básicos, ¿no? Conversaba esta semana con los alumnos del curso de Economía que dicto en la Universidad de Piura, y como estamos en las primeras clases, les comentaba el tema de la marginalidad, ¿no? ¿Por qué un diamante, por ejemplo, es más caro que el agua? Bueno, es más caro porque no tenemos diamantes. En cambio, el agua la tenemos en abundancia, aparentemente. O sea, cuando a mí me preguntan cuánto estaría dispuesto a pagar por un vaso de agua, yo pienso marginalmente, no por el adicional. Por un vaso de agua, bueno, estoy saturado de agua. Un vaso más, bueno, ya no es tan importante para mí, como si el diamante. Sin embargo, cuando yo estoy en el desierto, que no he tomado agua varias semanas y estoy que me muero ahí, agonizando, y me dicen, ¿por qué pagarías más? ¿Por un vaso de agua o por un diamante? Obviamente por el vaso de agua, ¿no? Entonces, esta es una parte de la ciencia económica que no habíamos considerado, al parecer, al inicio de la crisis. La gente ha estado dispuesta a pagar los pocos ingresos que tenía por alimentos, que es un bien súper necesario, ¿no? Entonces, a la agroindustria, a los bienes alimentarios, agrícolas, no ha caído mucho su demanda, no ha caído mucho su producción, han seguido trabajando, pero los sectores vinculados a bienes más suntuarios, más superfluos, sí ha caído fuertemente la demanda. Y el tema de servicios, por la falta de movilidad internacional y nacional, también ha caído fuertemente, ¿no? Luego el empleo ha sido lo más complicado, el más afectado, que esto se traduce en falta de ingresos para las personas. Hemos perdido aproximadamente entre 6 y 7 millones de empleos, como se puede ver en la gráfica de la derecha. 6 a 7 millones de empleos que se han perdido, y todos, casi todos, la mayoría, del sector privado. Por eso la vez pasada que me entrevistaban en un periódico me preguntaban si el Estado podía reactivar la actividad económica. Sí,
puede coadyuvar a reactivar la actividad económica. Pero lo que tiene que hacer el Estado es dar todos los incentivos para que el sector privado se reactive. Si hemos perdido empleo en el sector privado, es el sector privado el que tiene que recuperar esos empleos. No es el Estado el que va a dar 6 millones de empleos a las personas. Es el sector privado que tiene que recuperarse. Las líneas rojas de la izquierda muestran las caídas. Las más dramáticas han sido en los meses de abril y mayo. Seguimos causando desempleo, o sea, expulsando mano de obra de los sectores, pero ya en menor cantidad. Y esta es una proyección de cómo vamos a ir creciendo, ¿no? La proyección de líneas discontinuas es la proyección que teníamos si es que no hubiera existido esta pandemia. Las líneas que están ahí de color turquesa son las caídas que hemos tenido y la lenta recuperación. Yo espero que sea más rápido el próximo año, cuando se encuentre la vacuna, de la situación económica hasta poder volver a alcanzar las líneas discontinuas, ¿no? El Estado se ha endeudado. El Estado, yo creo que al inicio el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central hicieron bien lo que tenían que hacer, soltar dinero para evitar la quiebra, la para en la cadena de pagos. Si las empresas quiebran, no le pagan a sus trabajadores, no le pagan a sus proveedores. Si estos proveedores no tienen ingresos, quiebran y despiden personal, y entramos en una cadena, hubiéramos entrado en una cadena muy nefasta, ¿no? Los 7 millones de empleos que se han perdido hubieran quedado cortos si es que no hubiera intervenido el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central para evitar que esta cadena de pago se pague, ¿no? Y se hizo a través de bonos a la gente directamente para que la demanda no se pare, y créditos directos a las empresas para que puedan hacer el pago a sus proveedores y a sus trabajadores, ¿no? Aún así, la profunda crisis que hemos tenido, como podrán ver, no ha sido, digamos, evitada, ¿no? O sea, ha sido mitigada, pero no ha sido evitada. Y esto nos ha llevado a un endeudamiento mayor, ¿no? Lo que está a la derecha es la deuda pública, ¿no? Es como si una familia tuviera deuda. Eso es la deuda. Y en este caso la deuda nuestra está en 35% del PBI. Es como si una familia estuviera endeudada con 35% de lo que produce mensualmente, de su salario, digamos, ¿no? Si yo gano 5.000 soles, entonces 35% de 5.000 soles corresponde a la deuda que tengo. Es decir, bueno, más que a la deuda total, al pago, digamos. Estos 35% se refiere un poco a la deuda general que tenemos, de toda la riqueza que tenemos nosotros. Por suerte, en el frente externo nos encontramos bastante mejor, y eso ha impedido que el tipo de cambio suba demasiado, ¿no? Otro de los peligros que existían, ya cuando se declaró la pandemia y cuando ya la actividad económica comenzó a afectarse muy fuertemente, era que el tipo de cambio se altere. Nosotros tenemos, para comentarlo brevemente, dos tipos de cambio, dos precios, o tres precios importantes en la actividad económica, a la cual todos estamos pendientes, sobre todo los empresarios en mayor medida. Uno es el precio de los bienes y servicios. ¿Cuánto cuestan los bienes y servicios? Y el nombre con el que usted lo debe conocer con mayor claridad es el de inflación. Si existe inflación, los precios comienzan a subir permanentemente. Y esto no es bueno porque no permite que las personas planifiquen por un lado, y segundo, el ingreso se comienza a diluir. El ingreso, que es fijo en muchos casos, ya no alcanza para comprar todos los bienes porque estos han subido de precio. El ingreso real, es el término que se emplea, es cada vez menor. Aunque gane lo mismo, aunque gane 5.000 soles, cada vez puedo comprar menos con ese ingreso si es que la inflación comienza a dispararse, ¿no? El otro es el precio del tipo de cambio. Es decir, cuánto estoy pagando yo de soles por una moneda. Y su efecto es dual, ¿no? Beneficia a los exportadores, pero perjudica a los importadores. Es decir, beneficia a los que reciben dólares, porque pueden obtener más soles por ese dólar, pero perjudica a los que compran productos en el exterior, porque tengo que dar más soles por un dólar. Entonces, sin embargo, esto no se ha movido mucho. Últimamente hubo una pequeña alza, pero está siendo controlada por el Banco Central de Reserva,
no se ha disparado a 4 o a 5, que es lo que podría haber ocurrido, se ha mantenido porque los flujos de capitales han seguido moviéndose de alguna manera, las exportaciones peruanas han seguido con un cierto dinamismo y esto ha permitido el ingreso de dólares, de manera que este precio tampoco se ha movido. La inflación, ¿verdad? Que no lo comenté antes, tampoco se ha movido porque no hay demanda. Uno de los factores claves para que exista un aumento de precios es que exista mucha demanda. Cuando hay mucha demanda y poca oferta, los precios suben. Es como el caso, por ejemplo, cuando es Semana Santa, ¿no es cierto? Y el pescado sube de precio. Sube porque hay mucha demanda de pescado y la oferta no se alcanza a abastecer toda la demanda y los precios suben. Entonces, esto no ha ocurrido ahora, más bien la demanda está muy contraída, no hay mucha demanda y los precios, por tanto, no suben. Entonces, no tenemos problemas con precios de bienes, no tenemos problemas con el precio de la moneda extranjera, y la tasa de interés, el Banco Central la está manejando de manera adecuada. Incluso la ha rebajado para que los empresarios puedan pedir créditos con tasa de interés más bajas, ¿no? Luego, vamos a ver ahora un poco el tema del comportamiento de las familias para ir terminando en el tema de cómo es que tiene que abordarse un presupuesto familiar, ¿no? Las familias en el Perú están catalogadas en 6 tipos. Familias progresistas, familias modernas, familias conservadoras, familias adaptadas, familias resignadas y familias sofisticadas. Es evidente que las más afectadas en este caso son las familias sofisticadas, ¿no es cierto? Porque los productos, digamos, que estaban comprando no tenían o ha bajado la producción o han dejado de producir o son empresas que han quebrado. Pero sin embargo, desde el punto de vista ya más del ingreso, digamos, de quiénes son los que tienen menos ingreso, ahí sí estamos hablando de familias progresistas, modernas, conservadoras, todas han sido afectadas por esta crisis, digamos, en la cual nos vemos envueltos todos, ¿no? Esto se refiere a un estudio de Ariano, que más que todo se utiliza para ver el tipo de familias para efectos de marketing, para efectos de mercadeo. Desde el punto de vista económico, más interesa el tema de las familias, cómo se distribuyen por nivel socioeconómico. Y aquí ustedes pueden observar en este país que la distribución de las familias en el Perú es mayoritariamente segmento C y D. Los segmentos se catalogan por estas letras, A, B, C, D y E, ¿correcto? Y va de más a menos. El segmento A es el segmento que tiene más ingresos y el segmento E es el que tiene menos ingresos. Entonces, en Perú, el gran rubro se concentra en el segmento C y en el segmento D. El segmento C podríamos decir que es lo que se conoce como clase media-baja. El segmento A sería el segmento alto, el segmento B es el segmento de clase media-alta, el segmento D es el clase media, clase pobre, digamos, y el segmento E es el segmento de pobres extremos. Ustedes observarán ahí, preocupantemente, si es que lo ven bien, que tenemos segmentos D y E muy altos. Nuestra clase media es 33% y media alta 10%. Lo bueno, no he mostrado aquí el gráfico dinámico, digamos, de crecimiento. Lo bueno es que esto ha ido cambiando en los últimos años, ¿no? El 33% de la clase media baja antes era 20%, ahora ha aumentado a 33%. Y si la economía peruana se recupera y sigue creciendo como está creciendo en los últimos años, esto tiende a ir creciendo más. Lo ideal es que una sociedad, en un país, la clase media, sea más del 50%, entre 50 y el 60% para que la actividad económica marche bien, para que los agentes económicos tengan capacidad de demanda, capacidad de compra, ¿cierto? Muy bien, esto en la pandemia se ha deteriorado más todavía. Si bien es cierto, como les comenté, en los últimos años ha ido mejorando, en esta pandemia se ha vuelto a deteriorar. Hay clase media que ha vuelto
a lo que es el segmento D. Observen las líneas azules, son las que nos muestran este paso muy grande en porcentajes. 43% de hogares que estaban en la clase C, en el segmento de clase media baja, han pasado a ser al segmento pobre nuevamente, ¿no? Esto es algo coyuntural. Yo creo que esto se va a recuperar en la medida que se recupere. Esto es lo que se conoce como niveles de pobreza monetaria. No es un nivel de pobreza estructural. El nivel de pobreza estructural se mide por por las necesidades básicas insatisfechas. Por el hecho que no tenga desagüe, el hecho que no tenga energía, el hecho que el piso sea de tierra. Este tipo de pobreza requiere un mayor tiempo para poder ser solucionada. Para que una familia salga de esa pobreza y pase a un segmento más alto, se requiere un cierto tiempo. Pero ese tipo de pobreza que estoy mencionando en la diapositiva es un tipo de pobreza monetaria, es decir, yo si no me alcanza a comprar tal canasta básica, entonces soy pobre. Pero si me dan más dinero, ya puedo comprar una canasta mayor, entonces salgo inmediatamente de ese nivel de pobreza, ¿no? Entonces, reitero, en la medida de que la actividad económica comienza a recuperarse de manera rápida, la gente nuevamente va a recuperar su nivel de ingreso, ¿no? Veamos un poco el presupuesto familiar, y con esto voy a ir concluyendo, ya llevo 40 minutos, se me pasaba el tiempo. Hay un tema importante que está en la presentación, en la introducción, en la publicidad que se hizo de la conferencia, que menciona ahorro o invierto, o gasto, ¿no? En realidad son tres términos que están muy interrelacionados. Este es un grafiquito que no lo voy a explicar, no es motivo de la charla explicarlo ahora, pero lo que me interesa que vean ahí es que las familias tienen un ahorro, está ahí con una flecha, y este ahorro tiene que ser depositado en un intermediario financiero. ¿Para qué? Para que se convierta en inversión. ¿Correcto? Este es un flujo que tiene que existir en la actividad económica de esta forma. De lo contrario, no se va a trasladar el ahorro de las familias a la inversión. Ustedes supongan que ahorran debajo del colchón el dinero. Ese dinero sale de la economía, sale de la actividad económica, no sirve para nada. Bueno, sirve obviamente porque es una riqueza que tengo, es una previsión para un gasto futuro que tenga que hacer, o se los quiero dejar a mis hijos en últimos casos, ¿no? O sea, no quiero decir que no sirva, ese dinero sirve porque está ahí. Me refiero que para el hecho de la actividad económica, para este flujo que ustedes ven ahí en la diapositiva, no sirve en la medida de que se estanca, se queda estancado en su casa debajo del colchón, no se convierte en inversión. Para que la economía funcione, para que este círculo comience a funcionar, si yo le pusiera electricidad, el círculo de repente comienza a circular y ustedes verían más dinámico el tema, ¿no? O podría haber hecho un gráfico que circule, ¿no? En fin, para que circule, tiene que el ahorro convertirse en inversión. ¿Y cómo se convierte en inversión? Si yo ahorro en un intermediario financiero, cajas municipales, bancos, lo que sea, ellos le prestan a las empresas. ¿Correcto? Algunos me dirán, pero yo puedo prestar directamente sin ir a un intermediario financiero. Cierto, pueden hacer eso. Pero ¿cómo un empresario va a decirle, saca un aviso en el periódico, y va a decir, a ver, quiero 1.000.000 de soles, por favor, todas las familias que quieran prestarme, tal día nos encontramos en la Plaza de Armas o en algún local que yo tenga, y me van a prestar directamente? ¿No es cierto? Podríamos hacer eso, pero no es tan factible hacerse, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, a través de los años, cómo se ha desarrollado? ¿Qué mecanismo se ha desarrollado? Existen intermediarios financieros que reciben el dinero de los ahorristas y lo prestan a las empresas. ¿Correcto? Incluso ahora que ya estamos en el mundo digital y en Internet y todo esto, han aparecido aplicaciones, por ejemplo, en la cual uno dice, yo tengo tanto dinero, y por el otro lado de la aplicación hay alguien que lee y dice, ah, ya, yo quiero que me prestes. Y comienzan a hacer esta interrelación. Ya no utilizan los bancos, ni las cajas, ni esos intermediarios financieros que son con nombre y tienen sus locales físicos. Lo hacen por internet todo, pero igual, es un intermediario financiero, ¿correcto? No me estoy refiriendo ahí a intermediario financiero que tenga un local, un edificio, no. Cualquier intermediario financiero
tiene que ser el que capta el ahorro de las familias, lo lleva a las empresas comunes, ¿cierto? Ahora, también pueden ustedes, como familias, tener un ahorro y ustedes mismos invertirlo. Eso también ocurre. Ahí sí no necesitarían ningún intermediario financiero. Lo necesitarían en la medida de que si requieren más inversión para su negocio, sí tendrían que ir a un intermediario financiero, ¿no es cierto? Sea cual sea el caso que he mencionado, existe este flujo: ahorro, intermediarios financieros e inversión. Te lo menciono para que veamos de aquí la importancia entonces que tiene el ahorro de las familias. El ahorro de las familias es lo que provee de fondos para que las empresas inviertan, para que produzcan y para que se genere empleo. ¿Sí? ¿Cuál es una canasta básica alimentaria en el Perú? Para ya ir aterrizando un poco en los temas del presupuesto que vamos a ver. Una canasta alimentaria, que es el nombre que se le da, es la famosa CBA, la canasta básica alimentaria, con la que yo mido los niveles de pobreza, está constituida por 110 alimentos. O sea, es una canasta. Esto lo maneja el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, que es el INEI, y tiene un costo de $55 al mes por persona. Es decir, una persona, para que tenga una canasta básica alimentaria, que no vamos a entrar en detalle de cuáles son los 110 alimentos, pero ustedes ya los intuyen, debe ser lo básico, ¿no? Leche, huevos, algo de carne, pollo, ¿no? Arroz. El costo es $55 por persona, mensual, ¿correcto? O sea que para que una persona pueda decir que tiene una canasta básica alimentaria, tendría que gastar algo de 170, 180 soles al mes por persona, ¿correcto? Si no alcanza a tener eso, si no le alcanza el dinero para tener esa canasta básica alimentaria, se le considera pobre, ¿correcto? Entonces, 70% del consumo en el Perú depende de las familias. ¿Por qué le doy este dato? Porque esto nos grafica la importancia de que las familias tengan un buen desempeño. Si las familias no tienen un buen desempeño, si gastan en cosas superfluas, por ejemplo, si no tienen ahorro, no es un problema solamente de ellos. Porque si todas las familias se comportaran de la misma manera, ya es un problema de la sociedad. Como dije desde el inicio, nosotros somos eminentemente sociales, vivimos en una sociedad. Las familias no pueden pensar también solamente en mi familia, yo soy mi familia y el resto es absolutamente. No, no. Las familias también están en un contexto social y somos parte de eso. Si nos dicen que el ahorro es importante, no solamente es por una cuestión de prudencia o de que debes tener guardar pan para mayo, que a propósito, la vez pasada me decía una persona que caía en cuenta de que en mayo, que fue el punto más crítico de la pandemia y de la actividad económica, ¿no? Decía, ¿te acuerdas del dicho guarda pan para mayo? Bueno, pues sí, se refería a este mayo del 2020, ¿no? Porque es aquí donde hemos tenido que sacar ahorros y todo. El Estado peruano ha gastado más de lo que tenía para poder solucionar este problema grave que hubo en mayo, ¿no? Entonces, no es un problema solamente de la familia, no es un problema solamente de una persona, es un problema social y como tal debemos tener ciertas características y cualidades, no solamente a nivel personal, sino a nivel de familia, en cuanto a cómo gastamos y en qué gastamos. El ahorro es una necesidad no solamente de nosotros, como dije antes, para guardar pan para mayo, sino es una necesidad de la sociedad. Tiene que existir ahorro para que ese ahorro se convierta en inversión. Estudios empíricos, por ejemplo, me refiero a empírico a estudios en base a data, en base a hechos ocurridos antes, ¿no? Estudios empíricos nos demuestran que para que un país crezca, tiene que tener una tasa de ahorro de 25%. Es decir, 25% del PBI debe ser ahorro. En otras palabras, de 100 soles de producción, 25 deben ahorrarse a nivel global, a nivel de la sociedad. En ese ahorro estoy involucrando a familias, pero también el otro 30% que falta ahí, que son las empresas, ¿cierto?
Entonces, este ahorro tiene que convertirse en 25% de inversión. Cada año en el Perú tendría que haber 25% de inversión. Para ponerlo en cifras, voy a poner cifras gruesas, no voy a entrar al detalle de la cifra exacta. Supongamos no supongamos, el Producto Bruto Interno de Perú aproximadamente es 300.000 millones de dólares. Millones de dólares, ¿no? Que no es mucho, ¿eh? Es poco. Somos un país que no produce mucho. Deberíamos producir el doble, pero es imposible producir el doble, no tenemos ni infraestructura para producir el doble. Pero bueno, supongamos regreso al tema, ¿no? El PBI nuestro es 300.000 millones de dólares, por lo tanto, deberíamos estar invirtiendo cada año aproximadamente 30.000, 60.000, 75.000 millones de dólares, que sería el 25% de los 300.000 millones. 75.000 millones de dólares deberíamos estar invirtiendo cada año. ¿Invertimos eso? No. No estamos tan lejos tampoco de la cifra. La inversión en el Perú, en general, debe andar entre los 50.000 y 60.000 millones de dólares, ¿no? Pero nos falta. Todavía nos falta. Esto es una labor de todos nosotros. No es una labor del Estado. El Estado, en este caso, no tiene mucho que ver. Tiene que ver el tema de cómo es el comportamiento de los agentes económicos. Los japoneses, por ejemplo, las familias japonesas son muy austeras. La tasa de ahorro en Japón es cerca del 40%. Y por lo tanto, su tasa de ahorro de inversión es 40%. Estados Unidos es el país que más consume y el que menos ahorro tiene. Pero muchos me dirán, ¿y por qué entonces Estados Unidos está tan bien? ¿Y por qué Estados Unidos invierte tanto? Bueno, eso da motivo para otra conferencia, que es muy interesante. Estados Unidos tiene una gran capacidad porque tiene la moneda mundial. Invierte simplemente imprimiendo billetes, dólares. Y con eso logra aumentar su inversión. El día que Estados Unidos no tenga esa capacidad, cuando ya no acepten dólares en el mundo, ¿no? Y quieran que le pague con su moneda local, Estados Unidos va a ver en graves problemas. Algún otro me dirá, ¿y por qué Perú no imprime soles? Porque nadie nos acepta soles en el exterior, nosotros. Lamentablemente, el esquema mundial actual es que todo se transa en dólares, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, avancemos. Sí, Iba a decir profesor Guillermo. ¿Perdón? Dígame, dígame. Sí, le escucho. Le escuchamos. No, estoy avanzando. Sino que le iba a decir al público alguna pregunta, pero como estamos así por internet no puedo escucharlos. Sí, Ya lo cuando veremos usted al final. concluya, volvemos a Bueno, ¿qué las es el presupuesto preguntas. familiar? No, voy a terminar y luego regresamos a las preguntas. El presupuesto familiar es un documento que se utiliza para controlar las cuentas del hogar. Es algo muy simple. Yo creo que esta parte es la parte final, obviamente, pero la voy a tocar brevemente porque yo creo que ustedes son mejores que yo en este tema del presupuesto, pero sin embargo hay unos ítems, digamos, unos tips, como se dice, que quisiera tocar, ¿no? Si los ingresos superan los gastos, si los ingresos superan a los gastos, la familia es capaz de ahorrar. Estos ahorros pueden guardarse, invertirse o emplearse en algo. Voy a pasar estos dos, porque ya estoy con el tiempo. Quiero más bien esto, tipo de ingresos. ¿Qué tipo de ingresos deben ustedes catalogar en su presupuesto? Bueno, ingresos profesionales, pensiones, los que lo tuvieran, ingresos financieros, que son intereses por depósitos, rentabilidad de acciones, alquileres cobrados, ¿no? Y otros en los que tienen la venta de activos. Es decir, una familia, para financiar sus gastos, ¿qué tiene? El sueldo, el papá y la mamá, que trabajan, a un hijo que vive ahí que trabaje, ¿no es cierto? Está en el primer rubro, pero puede tener además alguna pensión, ¿no es cierto? El abuelo, de la abuela que puede ir también con nosotros, pero puede tener además ahorros en el banco que le dan un depósito, acciones, AFP. La AFP, por ejemplo, no da una tasa de interés, la AFP te da una rentabilidad, porque invierte no solamente en poner tu plata en el banco, sino que también invierte en acciones.
Los alquileres, si es que tuviéramos, evidentemente, y la venta de activos, que es otra forma de financiarlo, ¿no? Vender un auto, por ejemplo, para que mi hijo pueda ir a estudiar al extranjero, es una forma de tener un ingreso. Y los gastos se distribuyen en tres grandes rubros, ¿no? Tres tipos de gastos. Gastos fijos obligatorios, que generalmente es la alimentación, lo más básico, la educación, ¿no? A propósito, recuerdo una charla de Dionisio Romero hace muchos años, cuando el CADE fue en Piura, un año el CADE fue en Piura, en la década del 90, me parece, y vino Dionisio Romero y dio una charla y dijo que las personas, cuando tienen su negocio, comienzan a ahorrar, y lo que tienen que hacer cuando les va bien en el negocio, en la primera fase y en la segunda fase, aun cuando ya vendan una cantidad mucho mayor, millones ya cada año, tienen que ahorrar y reinvertir. No se les ocurra comprarse un auto nuevo, apenas tienen éxito en el negocio, una casa en el mejor sitio todavía. Lo que tienen que hacer es reinvertir y cuando ya les va un poco mejor, invertir en la educación de los hijos. Eso es lo mejor que puede haber, ¿no? Bueno, esos son los gastos fijos, obligatorios, alimentación y educación. Los gastos variables necesarios, paseos, ¿no? Son gastos variables, pero que se pueden evitar. Y finalmente los gastos superfluos, ¿no? Que si tenemos un exceso, podemos hacerlo. ¿Cuánto es lo que se debe ahorrar? No, aquí no está. ¿Cuánto es lo que se debe ahorrar? Lo que se debe ahorrar es un 10% del ingreso. Y comenzar a pensar en estos gastos con el 90% de lo que tenemos, ¿no? Eso es un poco el estándar. Por supuesto, no es algo, una camisa de fuerza. Si las personas, las familias, no les alcanza, al contrario, gastarán el 100%. Es más, en algunos casos hasta se endeudarán para poder cubrir estos gastos. Pero lo ideal, dentro de lo posible, es tratar de ajustarse y ahorrar un 10% y con 90% restante ver todo. Yo recuerdo mucho un arquitecto que era tasador de banco de crédito, que un amigo, por hacerme una broma, este amigo por cierto era muy gastador, pero hizo la broma, ¿y usted, arquitecto, cómo puede vivir con el sueldo que gana? Y le dijo el arquitecto de manera muy simple, bueno, estamos con el video, no se puede ver, dijo, es que yo gano así, era poco, ¿no? No admitía que era poco, pero gasto así. Puso el dedo más pequeño. Y dijo, gasto menos de lo que tengo y con eso vivo muy feliz. Por supuesto, eso no podría ser posible si ese gasto no involucra esta primera parte, que es gastos fijos obligatorios, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay gastos superfluos que a veces nos excedemos y es por ahí donde debemos comenzar a cortar para poder tener un nivel. Y finalmente el último, que conversaba con Gloria y ayer y con Fátima y con Patricia, que son el Instituto de Sin Familia, conversábamos el tema del endeudamiento, ¿no? ¿Cuál es el ratio que debe tener una familia para endeudarse de su ingreso, de su renta familiar, ¿no? Bueno, los bancos dicen que 30%, pero claro, los bancos quieren que te endeudes. Yo diría que 20%, ¿no? En época de crisis, pongámoslo que en época de crisis no debe superar el 20% de tu renta. Es decir, los pagos de tus cuotas mensuales no deben superar el 20% de tu renta mensual. ¿Correcto? Creo que con esto, que es la última, me parece, hemos terminado. Son una en punto exactamente. Muchas gracias por su atención y estoy dispuesto para las preguntas que ustedes tengan. Gracias, doctor Guillermo. Sí, así es, ¿no? Como nos decía al inicio, la confianza es básica para la actividad económica. Y en las últimas slides que usted pasó nos hablaba del gasto, del ahorro, de la inversión. Con respecto a eso tenemos unas preguntas de nuestros participantes. Perfecto. Hay una que está relacionada con la inversión y hay otra que está relacionada con una consulta en la que la persona dice que tiene un terreno de 90 metros cuadrados, quiere venderlo en este momento y quiere saber qué le aconsejaría a usted en esta situación actual que se está viviendo y cómo está el sector inmobiliario en Piura. Ok. ¿Cuál era la primera, perdón?
Que tiene un terreno de 90 metros No, cuadrados. ¿había otra pregunta o esa es la única? Es Esa es la primera, una ¿no? única, sí, esa es Ah, ya, una, perfecto. y la otra que está Sí, relacionada a esa es si es que conviene en esta época realizar una inversión o compra de algún inmueble endeudándose a través de un crédito hipotecario. perfecto. Sí, está bien, las preguntas son más específicas y es justo ese el objetivo. En la charla iba a dar unos temas generales para luego en las preguntas ver casos puntuales, ¿no? En el caso de la primera pregunta de si debe vender terreno, yo le diría que no. No, el sector, y bueno, y está amarrada a las dos, ¿no? El sector inmobiliario en la actualidad se está recuperando, ¿cierto? Pero todavía está bastante deprimido. O sea, no es momento de vender inmuebles porque el precio, los precios han bajado. Al no haber, este es un tema de mercado, al no haber demanda, bajan los precios. Entonces, eh, no es conveniente en estos momentos vender terreno, a menos que sea muy necesario. O sea, que hay un tema ya de la persona que preguntó tendría que evaluar si es imprescindible para él o ella tener este ingreso adicional. Y como hemos visto en los rubros de ingresos, son salarios, pensiones, rentabilidades. Si todos esos tres rubros no le alcanza, pues tendrá que ir al cuarto, que se acuerdan era venta de activos, ¿cierto? Pero si no está en esa situación, yo creo que tendría que evitar. Y la otra pregunta es por otro lado, más bien, que si conviene comprar, yo creo que sí. Si esta persona tiene dinero para comprar algún inmueble, pues es el momento. Si encuentra una persona con las características que he dicho antes, de que está muy necesitado y tiene que vender este activo, pues es el momento de comprar, ¿no? Ahora, si tiene que endeudarse con un crédito hipotecario, bueno, si tiene la capacidad de endeudarse, si el banco le puede dar el crédito, y este crédito que él obtiene, las cuotas no superan el 30% de su renta mensual, pues bienvenido, que lo haga. Ok, profesor Guillermo, tenemos una siguiente pregunta. ¿Se recomendaría ahorrar en una cuenta de libre disponibilidad de la AFP? Y la otra que está relacionada es ¿cuál es el, perdón, qué tipos de inversiones puedo yo escoger en el banco si estos dan tasas de intereses muy bajos? Correcto. La primera pregunta de si le aconsejo poner su fondo en libre disponibilidad de una AFP, yo diría sí. Históricamente, en los últimos 15 años, me parece, las AFPs han tenido una rentabilidad mayor que la tasa de interés que te pueden pagar los bancos, incluso en fondos fijos, ¿no? Entonces, sí, yo recomendaría. Las AFP están manejadas muy profesionalmente, aunque se les ha hecho todo un estereotipo últimamente. Sin embargo, a pesar, hay cosas que mejorar en el sistema, obviamente, el pago, por ejemplo, de las comisiones, todo eso, que creo que es mucho más baja ya cuando uno pone libre disponibilidad. Sin embargo, a pesar de todo eso, están siendo manejadas muy profesionalmente, ¿no? Y la rentabilidad que se ha obtenido en las AFP en los últimos años ha sido mucho mayor. Entonces sí, yo aconsejaría eso, ¿no? Las cajas, por ejemplo, son la segunda opción, los fondos fijos de las cajas, ¿no? La segunda opción. Que viene mucho con la pregunta siguiente, ¿no? Que era los bancos. Si el banco me paga poco, que de hecho los bancos pagan poco. ¿Por qué pagan poco los bancos? Porque los bancos cobran poco también, bueno, no poco, pero cobran menos que otros agentes financieros por los préstamos que hacen para invertir, ¿no? Entonces, el split bancario, que es la diferencia entre lo que cobran a los inversionistas y lo que pagan a los ahorristas, es está en un rango mucho menor que en las cajas o en los prestamistas. Por ejemplo, el extremo es no sé, un usurero, ¿no? Que te puede pagar muy alto por tu dinero, pero él cobra mucho más a los que les presta dinero, pero ahí hay mucho riesgo, obviamente, ¿no? Tienes que ir a una entidad que esté legalmente constituida en el país. Pues una buena opción son los fondos fijos de las cajas municipales. Estos fondos de libre disponibilidad de las AFPs también es una buena opción. Y luego, para que conozca más o esté bien asesorado, entrar en el tema de las acciones también es un tema muy interesante.
puede haber una buena rentabilidad en algunas empresas. Nosotros desde acá podemos acceder incluso a la Bolsa de Valores de Nueva York, de Londres, pero eso es un tema más sofisticado, pero se puede entrar, así es que tiene una asesoría ya muy específica, ¿no? Relacionado está a eso una pregunta que nos dicen, ¿qué rinde más, el plazo fijo o el plazo mutuo? O el fondo mutuo, perdón. Bueno, eso depende. El plazo fijo, como su nombre lo dice, te dan una tasa de interés fija, ¿no? En cambio, en los fondos mutuos es una rentabilidad variable, porque los fondos mutuos invierten, es algo parecido a los AFPs, invierten en varios instrumentos financieros, de manera que en algunas épocas el fondo mutuo puede estar yendo mejor, pero en otras mal, ¿no? Mucho depende esto ahí de la aversión al riesgo que tenga la persona que tiene estos fondos, ¿no? O de la edad que tenga. Generalmente en una edad más avanzada se prefiere un fondo fijo y a una edad mucho más joven, digamos, mucho menor, se prefiere fondos mutuos. Ok. ¿Cuál es el nivel mínimo para que una familia invierta? Y ese ahorro del que usted nos comenta del 25%, ¿se debe ahorrar en alguna entidad financiera o invertir en algún negocio? Sí, buena pregunta porque me permite aclarar un tema. La familia no es que ahorren 25%. Como les dije antes, el ahorro que tenga una familia debe ser más o menos 10%. Si puede ahorrar 25%, fabuloso, ¿no? Una persona que gane, por ejemplo, 50.000 soles, cubrirá sus necesidades, su gasto que dije ahora necesario, más su gasto variable, lo cubrirá pues con 10.000 soles, ¿no? Puede ahorrar 40.000. Pero una familia que gana 2.000 soles o 1.000 soles, evidentemente se le va a ir casi todo en el gasto necesario. Va a poder ahorrar muy poco o casi nada. Yo creo que un estándar, digamos, promedio puede ser 10%. Me refería a 25% como país, ya que las empresas también ahorran, ¿no? Y eso aumenta el ahorro. Pero, ¿qué hacer con ese dinero que yo ahorro? Eh, Eso depende de la capacidad que tengan las personas para invertir, ¿no? Aquí ya es un tema más, lo que dije al inicio, las capacidades y cualidades. Hay personas que nacen con capacidad para ser empresarios eh, y otros no. Eso no quiere decir que unos sean menos que otros, en absoluto. Como puse el ejemplo de Vargas Llosa. Vargas Llosa puede ser un brillante literato, pero un pésimo matemático. Y eso no quiere decir que sea mejor persona que un matemático ni nada por el estilo. Entonces hay gente que nace empresaria, ¿no? Sin haber estudiado nada incluso, ¿no? Yo tengo en mi familia gente empresaria, mi mamá es una empresaria natural, ¿no? Ha nacido con eso. Yo no soy empresario, por ejemplo, bueno, no soy un empresario, pero mi mamá, mi hermano, por ejemplo, ¿no? Mis hijos son más empresarios que yo. Entonces, eso depende mucho de qué hacer con el tema del ahorro que tengo. Entonces, si soy empresario, evidentemente me convendrá poner un negocio. ¿Cuánto es lo mínimo de poner un negocio? Depende también del rubro del negocio. Yo puedo iniciar un negocio, por ejemplo, ahora que están de moda, no digo que están de moda porque mi familia está vinculada un poco al negocio también, pero está de moda porque es lo primero que se ha reactivado en el sector de restaurantes, ¿no? El pollo a la brasa. Entonces, ¿cuánto cuesta poner una pollería, por ejemplo? Bueno, el horno, que debe estar en $10.000, bueno, no sé, puedo conseguir desde 15.000 soles hasta 50.000 soles un horno, ¿no? Más las mesas. Yo creo que si tengo $30.000 podría iniciar un negocio pequeño, muy pequeño, obviamente, una pollería, ¿no? Pero puedo poner una hamburguesería, una sanguchería, la puedo poner con $10.000 quizás. O sea, pero ya poner una empresa de transportes, que me encanta el rubro de transportes, y digo, voy a poner una flota de buses, ya necesitaría $300.000, ¿no? Mucho más, quizás. Todo eso es muy variable dentro del negocio, pero yo reitero lo que dije al inicio, ¿no? Tiene que tener una actitud. Cualquiera no puede ser empresario, no es cuestión que diga yo tengo este dinero y me voy a meter al negocio. Tiene que conocer, tiene que tener la actitud, tiene que ser muy arriesgado. El empresario que no es arriesgado está perdido, ¿no? En fin,
estos temas. Justo en relación a eso teníamos una consulta, ¿no? Decía, ¿no? En estos tiempos de crisis, ¿qué tipo de negocio familiar se podría iniciar, ¿no? Usted nos ha comentado de algunos, ¿y qué porcentaje de los ahorros se debe invertir? Sí, bueno, es parecida a la pregunta anterior, ¿no? Los tipos de negocio eso depende mucho del nivel que tenga la persona de ingresos, ¿no? De ahorros, en todo caso. Ahora con la pandemia hemos visto la cantidad de negocios que han comenzado, han surgido desde la casa, con delivery, ¿no? Yo he visto casos increíbles. Compré, por ejemplo, unas mascarillas a una señora que estaba haciendo mascarillas y había comenzado su negocio haciendo las mascarillas, ¿no? Que eran de tela, con el estándar que el Ministerio de Salud había publicado. Todo eso. He comprado productos de comida, de delivery, ¿no? De caja china, por ejemplo. Todo este tipo de negocios no requieren una gran inversión inicial y podría significar un inicio. Ahora, esto depende mucho, que vaya bien, depende mucho de la reactivación económica, porque podríamos estarnos llenando de pequeños negocios que lo único que están haciendo es quitarle el negocio uno a otro, ¿no es cierto? O sea, me va bien inicialmente porque le quitaba el negocio a mi vecino, pero después ya el mercado no alcanza para los dos y los dos bajamos a un nivel que ni siquiera alcanza para cubrir nuestros costos empresariales, ¿no? De la pequeña empresa que hemos puesto. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que además de que tengo el dinero y que quiero poner algo, que de repente ya identifiqué cosas que quiero poner, hay que tener cuidado y ir viendo cómo va la economía. Si la economía se reactiva, puede haber demanda para todos, pero si la economía se vuelve a estancar, no va a haber demanda para todos los que están creciendo. Y ahora, ¿en qué negocios poner en la actualidad? Yo creo que en la actualidad los negocios que más pueden ir dando son los vinculados a los productos necesarios, básicos, ¿no? De alimentos, bebidas, ¿no? Comidas preparadas. Todo ese rubro de bienes necesarios es lo que va a ir bien ahora. Ahora, cuando ustedes ya vean que la economía se comienza a reactivar, pueden ir pasando a los gastos variables, a los productos, ¿no? A producir, perdón, productos que están vinculados a ese gasto variable. ¿Cuáles son? Viajes, paseos, pues aquí decir eso, hospedaje, restaurantes y todos los servicios vinculados a estos rubros de gastos variables, ¿no? Así es. Ok, Fátima. Tengo una pregunta relacionada a la AFP. Dice, si he retirado lo permitido de la AFP, ¿está bien invertido? ¿Está bien invertirlo en el pago de un crédito hipotecario? ¿Adelantar cuotas? ¿Adelantar el capital? ¿Qué es mejor? Sí, es una pregunta complicada, ¿no? Porque supuestamente, a ver, y voy a aprovechar este tema para hablar de las AFP un poco. El espíritu de las AFP y de la ONP es que las personas tengan una pensión en el futuro. ¿Y por qué es importante que las personas tengan una pensión en el futuro? Por el mismo hecho que dije al inicio de la charla, ¿no? Somos personas evidentemente sociales. Vivimos en sociedad. Nuestra sociedad más pequeña es la familia, ¿no? Entonces, si yo no tengo pensión en el futuro, ya no puedo trabajar, o ya no consigo trabajo, ¿no? ¿Quién me va a mantener? Evidentemente mis hijos, o mi esposa, o mis nietos, ¿no? Es decir, ya estoy trasladándoles un gasto a ellos, por no decir una carga, un gasto a ellos, que no les corresponde ya dar. Por más que seamos evidentemente sociales, evidentemente somos personas en un inicio, ¿no? Y las personas tienen que actuar de acuerdo a la prudencia de la que estamos imbuidos para poder actuar bien en sociedad. Actuar bien en sociedad no es trasladarle mis gastos a otros, ¿cierto? Por más que los hijos con buena voluntad y porque yo soy el padre, obviamente me van a cubrir mis necesidades. Entonces las personas tendrían que prever eso, tener una pensión para el futuro. La única razón por la cual yo podría en estos momentos retirar mi fondo
de pensiones es porque no tengo para comer. O porque tengo una inversión en la que estoy 100% seguro que me va a ir bien, ¿no es cierto? Y entonces voy a tener esa pensión futura. O si porque tengo activos familiares, de mi propiedad o de la familia, que me van a rendir una rentabilidad futura independientemente de la pensión que tenga. Entonces, en esos tres casos yo puedo arriesgarme a retirar mi fondo de pensiones. Pero si no tengo ninguno de esos tres casos, si no tengo necesidad urgente, porque tengo por lo menos para los alimentos, ¿cierto? Si no tengo un proyecto viable, que sé que me va a ir bien, y si no tengo otros activos que pueden respaldar, pueden darme un ingreso en el futuro cuando ya no trabaje, entonces mejor deje su plata en la AFP. Si la quiere retirar para pagar un préstamo, yo no le aconsejaría eso porque, bueno, se puede evitar el pago de intereses futuros quizás, pero si no es ese el caso, si su flujo de ingresos piensa que se puede recuperar para pagar bien el préstamo, ya está establecido con un cronograma, yo le aconsejaría que no retire, ¿no? Solamente, reitero, voy a repetirlo porque es importante, solamente retiren su plata si no tienen para comer en estos momentos, si tienen un negocio que estén seguros que le va a ir bien, y si tienen activos, y si no tienen activos, perdón, que puedan garantizar un ingreso futuro, ¿no? Yo creo que es una irresponsabilidad de las personas retirar estos fondos si es que no tienen estas tres características, ¿no? Muchos me dirán, no, pero me están cobrando comisión y me lo voy a sacar a poner un fondo fijo que me va a pagar más. No te va a pagar más. Ya les he dicho, las FP, con el pago de comisiones y todo eso que se está realizando, que ha sido muy alto, con todo eso la rentabilidad ha sido mayor en las AFPs. Entonces, yo creo que hay que pensarlo bien. Si lo voy a retirar para irme de viaje, por ejemplo, para comprarme un carro, eso sería totalmente absurdo. Y una consulta relacionada a los créditos hipotecarios. Dice, ¿el pago que se hace por estos puede considerarse un ahorro? Es una pregunta conceptual incluso, ¿no? Si el pago... No, no. El ahorro es algo que yo estoy teniendo para generar una inversión futura o un gasto futuro, ¿cierto? El pago que estoy haciendo del crédito hipotecario estaría considerado como endeudamiento, ¿no? Es algo que es cierto, es cierto, es un ahorro, digamos, que lo adelanté, ¿no es cierto? Comprar una casa con crédito hipotecario es como adelantar un ahorro, ¿no? En lugar de ahorrar mensualmente y esperar que tenga todo el dinero para comprar la casa, yo me compro la casa ahora, ¿no? Y he adelantado un ahorro y lo estoy pagando a través del crédito hipotecario. Algunos lo considerarían sí como un ahorro y otros no. Yo creo que conceptualmente, in estricto, conceptualmente no es un ahorro, es parte del endeudamiento y lo tendrías que catalogar como el pago que no supere el 35% de tu renta, ¿no? Pero entrando más en el tema, sí puede ser considerado un ahorro adelantado, ¿no? Pero yo más me tentaría considerar que lo considere más como un endeudamiento. Profesor Guillermo, y hay dos Listo, preguntas relacionadas, una en la que dice, ¿actualmente conviene ahorrar en soles o en dólares? ¿Y qué confianza podríamos tener en los bancos en estos momentos, dada la coyuntura económica para ellos también? sí, conviene ahorrar más en soles, definitivamente. Esto ya se viene diciendo hace tiempo, ¿no? La tasa de interés en soles es mayor. Eh, Incluso endeudarse conviene más en soles que en dólares. Pero, ¿por qué seguimos teniendo dólares? Digo, seguimos porque hasta yo tengo alguna pequeña parte en dólares, ¿no? Por la desconfianza que puede existir en el sistema, en los gobiernos, sobre todo, ¿no? En las políticas económicas. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Por qué la gente ahorra en dólares? Porque tiene miedo que el sol pierda valor. Tiene temor que exista inflación y que el sol pierda valor. Entonces se refugia en el dólar. Y prefiere tener en dólares.
Sin embargo, ahorrar en dólares me paga menos que ahorrar en soles. Y esa desconfianza en la actualidad ya no es tan justificada. El Perú tiene ya, a ver, 20 años casi, con inflación, siendo la inflación más baja, una de las más bajas del mundo. 20 años. Tenemos un Banco Central de Reserva que maneja esto de manera muy profesional. Entonces yo creo que a menos que exista un cataclismo en el país o se elija un gobierno que nadie piensa que se puede elegir, no sé. Pero si no ocurre esto, yo creo que la inflación se va a manejar entre los rangos normales. Y el sol está fuerte y no creo que ocurra un cambio. Por lo tanto, la respuesta es definitivamente conviene más ahorrar en soles, ¿no? Y la otra, si las entidades bancarias son sólidas en el país, sí, son absolutamente sólidas. No hay ningún riesgo, y en esta crisis siquiera, de que el sistema financiero vaya a colapsar o que tenga problemas, ¿no? Yo creo que ahorrar en un banco es lo mejor que ahorrar. O sea, dentro del ahorro hay varias entidades, ¿no? Ustedes dicen banco, caja municipal, o fondos mutuos, hay mucha variedad. Pero lo que no se puede hacer es ahorrar en la casa, ¿no? Aquellos que tienen todavía su dinero en la casa, sáquenla, porque además se lo pueden robar, y llévenla a una entidad financiera. Sí, tenemos otra pregunta relacionada a los ahorros, ¿no? Dice, ¿recomienda usar mis ahorros para invertir en un negocio, para estudiar una maestría? ¿Qué es mejor, invertir o ahorrar? La diferencia sutil entre ahorro e inversión, ¿no es cierto?, está en que el ahorro es estático, ¿no? Pero si no existe ahorro, tampoco hay inversión. La inversión es algo dinámico, ¿no? Entonces, esta persona que tiene ahorro lo ha conseguido con esfuerzo, tiene ahorros, y me pregunta si puede, ¿qué es mejor, invertirlo o hacer la maestría? Yo creo que ambas son inversiones. Habría que precisar invertir en qué cosa. Entonces, la pregunta yo creo que es o ahorro o invierto. Yo diría las dos cosas. Tienes que ahorrar para invertir. A menos que te endeudes. Si no tienes ahorros, tú puedes invertir endeudándote, ¿no? Y ahí viene el otro tema, que no te puedes endeudar más de, que tus cuotas no sean más del 35% de tu renta, ¿no? Bueno, eso ya está claro. Pero tienes que ahorrar para invertir. O si te endeudas también, igual como le digo, puedes invertir. Pero la pregunta aquí está, ¿en qué invierto? ¿En educación o en un negocio? Eso depende mucho de la necesidad inmediata que tengas, ¿no? Una maestría es una inversión de mediano y largo plazo. De mediano y largo plazo, ¿por qué? Porque vas a tener que estudiar. Mínimo es un año, una maestría, ¿no? Y otras son 2 años. Entonces, en ese lapso vas a tener que estar dedicado a estudiar. Hay maestrías a tiempo parcial, pero igual, ya no puedes trabajar tanto como si fuera a tiempo completo. Entonces, ese es un tema. Y el otro, si quieres invertir en algo de corto plazo, tendrías que preguntarte entonces cuáles son tus necesidades en estos momentos. Si tienes urgencia de tener una inversión que te dé ahora rentabilidad, pues invierto en algo, un negocio. Pero si no, la inversión en una maestría siempre es buena. Siempre es bueno educarse. Vieron al inicio de la presentación cuando les dije, 2 temas, 2 cualidades debe tener la persona para estar en la actividad económica: confianza y educación, ¿no? Eso hace que la sociedad sea mejor. Relacionada a la inversión, preguntan si es conveniente invertir en los bitcoins. No, definitivamente no. Los bitcoins todavía no están regulados, pues puede estar sucediendo que hay como un efecto carrusel, como lo que pasó con Clay, que se está pagando. Bueno, para los más jóvenes que no conocen, Clay fue un caso paradigmático en el Perú de una tipo cooperativa que pagaba muy alto interés, mucho más que los bancos, cajas municipales, más que cualquiera, y la gente comenzó a depositar ahí su dinero hasta que colapsó esta empresa, porque lo hacía con una estrategia, no recuerdo el nombre que se le dio a la estrategia, pero era
de pagar, por los nuevos depositantes le pagaban interés a los que estaban antes, hasta que el tema colapsó, ¿no? Un efecto como un dominó, ¿no? Apenas cae uno, comenzaron a caer toditos. El Bitcoin es parecido, ¿no? No está regulado todavía. Yo puedo comprar Bitcoin, puedo ganar una alta rentabilidad vendiéndolos al día siguiente, pero puedo ser uno de los afortunados, pero puedo ser uno de los desafortunados cuando caiga el sistema. Hasta que no se regule, yo creo que hay que ser muy prudente con este tipo de inversiones. Profesor Guillermo, usted nos hablaba de que nuestros hábitos habían cambiado y tengo una pregunta en la que quisiera que le especificaran qué gastos superfluos más irrelevantes se están considerando en esta coyuntura y si los gastos en entretenimiento como televisión y cable deben ser reducidos. Sí, los gastos, superfluo suena un poco feo, ¿no? Sería gasto, digamos, en economía le decimos bienes de lujo, ¿no? Bienes de lujo que son bienes no necesarios. Por ejemplo, un reloj de marca, ¿no? Si yo tengo un reloj, quisiera comprarme un Rolex, ¿no? O un Omega, pues tendría que comprarme un Casio, ¿no? Cosas como esas en las cuales hay que ir cambiando un poco ciertos hábitos, ¿no? Con mi hermano, por ejemplo, que nos encantan los autos, en lugar de comprarnos un BMW o un Audi, pues de verdad, a propósito, ahora que termine lo llamo y le digo que no se compre eso, sino que se compre un Toyota, un Nissan, que también son buenos, por supuesto, ¿no? No, estoy bromeando porque quizás me está escuchando. Pero bueno, esos son gastos, digamos, de lujo o superfluos que podemos evitar ahora, ¿no? El cable, digamos, puede ser un gasto superfluo en algún momento, si es que además del cable estoy pagando HBO Premium, Fox Premium y el adicional Netflix y todo eso, quizás podría reducir ahí. Pero yo no diría que el cable sea un gasto superfluo de lujo, ¿no? Yo creo que en algunos casos, y sobre todo en esta pandemia, en la que la gente ha estado enclaustrada en su casa, podría ser incluso hasta un gasto necesario, ¿no? Pero obviamente con un básico. Yo creo que si tengo un cable básico suficiente. Pero si ya después estoy mejor económicamente, podría pagar 50 soles más por un Fox Premium, un HBO Premium, ¿no? Gastos como esos. Los gastos de viajes, ya lo dije antes, no necesariamente son superfluos, son más como gastos variables, ¿no? Los viajes, sobre todo son en familia, son muy buenos, son hasta casi necesarios, diría, ¿no? Pero son considerados gastos variables, ¿no? Ahora se han reducido al mínimo porque no hay, ¿no? Pero sí, yo creo que estos gastos de lujo superfluos que me preguntan de reducir, hay que ver bien, y si tengo algún gasto superfluo, tratar de, si tengo necesidad de un gasto superfluo, tratar de ver otro tipo de marcas, otro tipo de precios que no afecten mi presupuesto. Yo creo que lo fundamental y que deben tomarlo en cuenta es tomar el 90% de un salario y dejar 10% para el ahorro, y con ese 90% ver en qué pueden gastar, dividiendo en los rubros que les he mencionado, ¿no? Necesarios, variables y superfluos. Ok, profesor Guillermo. Bueno, tenemos varias preguntas relacionadas ya a las respuestas que usted nos ha venido dando y tengo una última en la que nos dicen ¿cómo puedo ir formando a mis hijos en el valor del dinero a través de pequeños encargos pagados sin que pierdan el hábito del servicio? Muy bien. Bueno, he mencionado dos temas que la familia puede formar bien, que es el tema de la confianza, un tema fundamental. Tienen que enseñarle al hijo que confíe. Si yo le digo algo, tengo que cumplirlo, ¿cierto? No puedo decirle algo y no cumplirlo, porque va perdiendo confianza. Una frase que tienen los jóvenes, los niños, así en la punta de la lengua es: no es justo. No es justo. Claro, no es justo, lo dicen porque ellos sienten que le has fallado, que no hay justicia. Tú dijiste una cosa y has hecho otra. Entonces, es un tema clave. Si tú le dices que vas a comprarle, no sé, tal cosa, tienes que estar muy seguro que puedes comprarlo.
porque lo contrario va a perder confianza. Y la confianza, como dije, se va gestando día a día en la persona. Una persona que aprende a confiar, niña, ya confía en el resto de su vida. Cuando le fallan, lo que dice es, bueno, si alguien me falla es problema de esa persona, ya no es problema mío. En cambio, el que no tiene confianza siempre piensa que fallan porque él tiene algo, ¿no? La persona que confía y que se ha criado con confianza piensa que los otros son los que están fallando. Entonces, esa cuestión de no fallarle, de que él vea que puede confiar en los padres, es fundamental, ¿no? Y otro tema es darle tareas, incluso darle tareas con algún dinero, decirle, mira, tú ve ahora, sugiéreme, pedirle consejos al hijo, aunque parece curioso, decirle, sugiéreme qué puedo comprar, y si lo ven que se va por los bienes de lujo, sutilmente decirle, mira, pero ¿no crees que esto no es muy necesario, que esto podría ser de otra forma? Es una buena tarea, es una tarea día a día que uno tiene que ir formando con los hijos, ¿no? Para que aprendan el valor del dinero, el valor de lo que... Y, por ejemplo, es bueno también en algunos casos decirles, mira, esta tarea, tú haces esta tarea en la casa porque eres parte de la casa, ¿no? Hay una remuneración, evidentemente, que aprendan que no todo tiene una remuneración monetaria. Pero algo más que quería comentar es el tema de la propiedad, que es algo en lo que la familia puede aportar mucho, informarlo. No se le debe comprar a los hijos productos y se le diga al hijo, mira, este es tu carrito, solo tuyo, y el hermano no es de tu hermano, es tuyo, ¿no? Es algo usual, ¿no? Yo tengo nietos, por ejemplo, y los nietos sí tienen sus juguetes y dicen, no, esto es mío, y se pelean, y no, el otro, que es del otro. Es algo que no se va a poder evitar, digamos, ¿no? Pero lo que se les tiene que decir, mira, esto es tuyo, quizás es tuyo, te lo hemos regalado a ti, pero puedes compartirlo. De hecho, mi hija, que es la que tiene dos hijos que son mis dos nietos, les inculca a sus hijos a decirle comparte. Entonces, cuando se están peleando, mi hija le dice, ¿qué te he dicho? Comparte. Comparte la palabra clave, ¿no? Básica. Comparte. La propiedad es de ellos, a ellos se les regaló el juguete, pero tienen que compartir, que aprendan que la propiedad no es solo de mi uso, sino que puede ser de uso común, social, en la medida de las posibilidades, obviamente, ¿no? No es que le diga, este es tu juguete, y si viene cualquier persona que pasa por la calle, oye, dile, juega con mi juguete, no, pero sí en tu entorno. Luego, cuando ya tengan un entorno más grande, ellos van a aprender a compartir porque saben que la propiedad no es una propiedad absolutamente individual y que solo yo la tengo que usar, ¿no? Muy bien, Fátima. Muy bien, profesor Guillermo. Entonces, con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias por transmitirnos sus conocimientos, su experiencia, y a todos los participantes por su gentil y amable atención. Como mencionó al inicio la directora de nuestra maestría en matrimonio y familia, la convocatoria está abierta, ya tienen el contacto, hay un link que se les ha compartido por chat donde pueden ingresar y registrar sus datos para ser contactados. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, como ICF-UDEP. Muchísimas gracias y buenas tardes con todos. Muchas gracias, profesor Guillermo, nuevamente. Ok, Fátima, gracias. Hasta luego a todos los participantes. Ha sido un gusto.